capítulo 2, versículo 11 al 17 de Primera de Pedro. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? El título de este mensaje en esta mañana es La vida diaria del pueblo santo de Dios. La vida diaria del pueblo santo de Dios. Hermanos, déjenme compartirles esta historia real para poder comprender e introducir este mensaje. En la década de los 90, que ya no está tan cercana, ¿verdad? La doctora Rosaria Butterfield, una respetada y reconocida profesora de literatura de la Universidad de Syracuse en Estados Unidos, se describía a sí misma como una atea, lesbiana, activista dentro de la comunidad LGBT, comprometida, eso es su descripción de ella misma, con la promoción de la ideología de género. Y en ese tiempo escribió un artículo muy popular. En aquel entonces no había redes sociales. Escribió este artículo en los medios escritos masivos. Un mensaje en un artículo que criticaba duramente el cristianismo evangélico, argumentando que las creencias cristianas eran dañinas, intolerantes y llenas de odio contra personas como ella. El artículo provocó muchas reacciones a nivel nacional y comenzaron a llegar cartas a su oficina muy hostiles de parte de cristianos que trataban de debatir y refutar sus argumentos. Pero una carta que llegó a su oficina fue diferente. La carta venía de un pastor local de la ciudad donde ella vivía, llamado Ken Smith. No era una carta de acusación ni buscando un debate ni argumentos. El pastor le escribió solamente unas preguntas y la invitó a cenar para conversar con él y su esposa. Rosaria aceptó la invitación de manera muy sagaz. La doctora pensó que tendría la oportunidad de compartir el tiempo y debatir con un pastor y su esposa para demostrarles lo equivocado que ellos estaban. Y en eso, ella llega a la casa y lo que ocurre fue algo muy distinto. No fue una reunión para confrontarla, tampoco fue una plática de persuasión religiosa. Fue simplemente, en palabras de ella, una familia que abrió su mesa para compartir el tiempo con ella y conversar. A partir de ahí, Rosaria comenzó a visitar la casa de este pastor y su esposa de manera frecuente por casi 2 años. Observaba cómo vivían, cómo le hablaban con respeto y paciencia. Observó cómo trataban a sus hijos y cómo le mostraban hospitalidad a otras personas como ella. Y algo comenzó a suceder en su corazón. En sus propias palabras, Rosaria dice que empezó a ver algo que nunca había visto en su vida. Y ella describe tal cual estas palabras. Vi la belleza del cristianismo en la vida diaria de una familia, aunque imperfecta, pero que amaba a Dios y amaba a otros. Y comenzó a leer la Biblia junto con ellos y a hacerles preguntas.
Pero poco a poco, Rosaria llegó a una crisis profunda en su vida. Se dio cuenta que Jesús no era solamente una figura religiosa como ella había creído, que Jesús verdaderamente era quien decía ser el Señor de todo. Rosaria, en el año 1999, hermanos, terminó entregando su vida a Cristo. Y ella, a través de la vida diaria de una familia, le llevó a glorificar a Dios, a ser alcanzada por su Salvador, Jesucristo. Hermanos, yo quiero decirles en esta mañana esto. Vivimos en una época que muchos de nosotros como cristianos pensamos que las personas vendrán a Cristo solamente a través o mayormente a través de ganando debates o de presentando argumentos brillantes o de a través de promociones digitales con mayor visibilidad de nuestra iglesia o ministerios o de campañas evangelísticas de gran convocatoria. Y ciertamente el Señor usa y ha usado algunas de estas cosas para mostrar el evangelio a muchas personas. Hermanos, pero cuando abrimos las Escrituras en textos como este que vamos a leer el día de hoy, descubrimos algo revelador. Que el Señor ha determinado en la mayoría de las ocasiones un medio más cercano, más íntimo y más cotidiano. La vida diaria de su pueblo santo, vidas que reflejan humildad, que reflejan integridad y reflejan el amor de su Salvador. Hermanos, cuando vecinos, compañeros de trabajo, familiares observan nuestras vidas, ellos puedan llegar a preguntar, ¿por qué viven ellos así? Y que esa pregunta abra la puerta para que el evangelio sea conocido en nuestras vidas. Y esto conecta muy bien con lo que el pastor Alex nos enseñaba el domingo pasado, porque él nos explicaba algo muy importante del pasaje anterior. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo y cuál es nuestro propósito en Cristo? Que somos el pueblo santo adquirido por Dios en Cristo. Esa es nuestra identidad. Pero también el pastor Alex nos enseñaba que también Dios nos ha dado un propósito para el cual fuimos adquiridos. Tenemos una razón de vivir en este mundo como un pueblo santo de Dios. Y esa razón es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El texto del día de hoy, hermanos, responde a una pregunta muy importante. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo ese propósito? Porque este texto, en toda la carta, la primera carta de Pedro, hermanos, inicia este texto con la segunda parte de la carta. La primera parte de la carta, del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10, pudimos observar que el gran tema era cuál es nuestra identidad en Cristo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho de nosotros para ser ahora su pueblo? Pero del capítulo 2, versículo 11, hasta el final de la carta, ahora el apóstol Pedro nos va a hablar de cómo se ve esa vida de ese pueblo santo para cumplir el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, en esta mañana el llamado es en este mensaje. Que vivamos vidas ejemplares y en sujeción, mostrando la belleza de Cristo a quienes aún no le conocen. Y vamos a partir este mensaje en dos grandes puntos. El primero de ellos es el siguiente. Del versículo 11 al versículo 12, el primer punto es viviendo vidas ejemplares que cuidan su alma y cuidan su conducta. Lee conmigo nuevamente el versículo 11. Le dice Pedro a estos cristianos que vivían en estas provincias romanas: amados, les ruego que como extranjeros y peregrinos se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Este primer punto que estamos abordando en el versículo 11 y 12, hermanos, contiene dos grandes acciones y un propósito. De hecho, el siguiente punto del mensaje también va a contener dos acciones y un propósito. Pero ¿cuál es la primera acción que Pedro está haciendo a estos creyentes y nos hace a nosotros hoy? Absténganse de pasiones carnales. Después de recordarnos nuestra identidad, el apóstol Pedro ahora
está llamando a una acción para vivir de manera práctica esta identidad. Pero antes de llegar a ese mandato, nota cómo en el versículo 11, cómo el apóstol les llama a estos creyentes, extranjeros y peregrinos. Yo quiero recordarte de una manera rápida y sencilla lo que aluden estas palabras para que recordemos que esto es parte de nuestra identidad en el mundo. Hermanos, un extranjero es aquel que reside al lado de los que hacen de este mundo su hogar. Un extranjero es básicamente aquel que está residiendo al lado de otro que tiene su hogar instalado en ese lugar. Y ese extranjero, ese peregrino, no está anclado en ese lugar, no es su tierra original, no es su residencia permanente. Y Pedro les está diciendo esto: amados, acuérdense que ustedes son un pueblo santo que vive en este mundo, pero que no tiene su residencia, ni sus deseos, ni su plenitud en este mundo. La tenemos en los cielos, donde Cristo está reinando. Y lo que él añade en esto es muy importante, hermanos, porque esto nos hace ver que hay una diferencia entre un ciudadano residente permanente y un peregrino y extranjero. ¿Cuál es la gran diferencia? Esa diferencia comienza en el corazón y en lo que ese corazón ama y desea. Y por eso el apóstol Pedro está diciéndoles: ustedes como extranjeros y peregrinos, recuerden en dónde está su corazón, y justamente en el tema del corazón es donde el apóstol nos llama a este primer llamado, a esta primera acción. Absténganse. Muchos de nosotros, al leer esta palabra abstenernos, nos da la idea como de alguien que no está consumiendo ciertas cosas. Es una palabra que en nuestro contexto se usa mucho para abstenerte de comidas o de alimentos o de bebidas. Pero la palabra original aquí, hermanos, abstenerse es mantenerse lejos, retenerse deliberadamente, distanciándose de algo peligroso. Esto es una decisión activa y consciente de mantenernos alertas y apartados de lo que puede dañarnos. Y mira qué relevante e importante es una acción como estas para cristianos que viven en nuestra época. Cristianos que estamos cada día más expuestos a cualquier clase de influencia que producen o que impulsan aquellos deseos carnales que aún residen en nuestra naturaleza caída remanente. No hay otro momento en la historia, hermanos, en donde la iglesia cristiana haya estado más expuesta a tener a la mano cosas que pueden dañar nuestra alma. Y por eso este llamado a esta acción de Pedro es tan relevante para nuestros días. Pedro le llama deseos carnales a estos deseos o pasiones intensas y descontroladas que surgen de esa naturaleza caída en nosotros, esa naturaleza remanente. Pero es importante también recordar esto, hermanos. No todos los deseos que nosotros tenemos son pecaminosos. Recordemos que el Señor, al crear al ser humano, nos dio deseos legítimos antes de la caída. Tú tienes y yo también deseos de amor, deseos de seguridad, deseos de relacionarnos, deseos de descanso, por mencionar algunos. Y esos son deseos legítimos. Pero el problema surge, hermanos, cuando esos deseos se descontrolan por causa del pecado remanente en nosotros. El deseo de amor, que es legítimo, por causa del pecado puede convertirse en lujuria. El deseo de seguridad puede convertirse en avaricia. El deseo de control puede convertirse en manipulación y en orgullo. Por eso Pedro nos llama a esto: absténganse, que es otra forma de decir corten con la fuente que alimenta esos deseos carnales en su alma. Y la pregunta que pudiéramos hacer en esta mañana es: ¿cuál es esa fuente que alimenta estos deseos carnales? Mira lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 16 y 17. El apóstol Juan nutre y complementa bien nuestro entendimiento de esto. ¿Cuál es esa fuente? Dice el apóstol Juan: porque todo lo que hay en el mundo, y nota lo que viene a continuación,
la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, que es otra clase de pasión también, no proviene del Padre, sino ¿de dónde, hermanos? Proviene de el mundo. ¿Y el mundo qué le va a pasar? Versículo 17. El mundo pasa, ¿y qué también pasa junto con el mundo, hermanos? Sus pasiones. Esas pasiones son engañosas. Prometen felicidad permanente, pero la Biblia nos dice que esa felicidad es temporal y ficticia. Y termino leyendo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el mundo constantemente está estimulando esos deseos y esas pasiones pecaminosas que aún residen en nuestra naturaleza caída remanente. Hermanos, esas influencias del mundo promueven una vida centrada en nosotros, como el pastor Carlos lo mencionaba hace algunas semanas, un estilo de vida encorvado a nosotros, donde todo lo que interesa y lo que importa y donde se concentra toda nuestra atención es hacia nosotros mismos. Ninguno de esos deseos está enfocado hacia afuera para un bien hacia los demás. Y esas pasiones, dice el versículo 11, el apóstol Pedro, son tan fuertes que hacen algo. Al final del versículo 11 dice que combaten contra el alma. Déjame te ayudo, hermano, a que tú comprendas qué significa esa palabra combate. No es una pelea de a uno, no es una batalla pareja. La palabra combate es un término militar. Y yo creo que si tú has estado escuchando las noticias o viendo las noticias de estas últimas semanas, vas a poder comprender un poco más este concepto. Combate en la Biblia, en este pasaje, es una estrategia desplegada para un ataque y un sitio para continuar una guerra continua, una guerra a largo plazo. Hermanos, no se trata de algo trivial. Lo que sucede en nuestros corazones no es algo de menor importancia. Estos, hermanos, son deseos carnales que Pedro dice que están bombardeando y atacando nuestra alma si nosotros permitimos que se sigan nutriendo, que se sigan alimentando, en lugar de abstenernos de ellos, en lugar de retraernos de todo aquello que nutre esos deseos. Y yo quiero decirte que esos bombardeos, así como tú ves en las noticias bombardeos que terminan con edificaciones tan sofisticadas, tan fuertes, de la misma manera, hermanos, Pedro está diciendo que si no nos abstenemos de esas pasiones carnales van a bombardear nuestra vida interior. Van a buscar un daño, van a buscar perjudicar nuestra nueva comunión, nuestra nueva vida diaria en gozo con el Señor y nos van a distraer de cumplir con el propósito que Dios nos ha dado como un pueblo santo. El mismo apóstol Pedro ya nos había advertido en el capítulo anterior esto. Mira lo que dice Primera de Pedro 1, 14 al 15. Como hijos obedientes, dice el apóstol Pedro, no se conformen a los deseos que antes tenían. ¿Cuándo? En su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en cuanta de nuestra manera de vivir, hermanos. En toda, y esto conecta muy bien con el pasaje del día de hoy, toda nuestra vida es toda nuestra vida diaria, cotidiana, no nada más los domingos, no nada más de 11 a 1, no en tu grupo de casa, no en tu devocional, en todo lo que es nuestra vida. El Señor nos llama a no conformarnos o adaptarnos. El Señor nos exhorta enfáticamente a abstenernos de aquellos deseos que parecen inofensivos, que nadie incluso tal vez se ha enterado, porque solamente tú lo sabes, cómo estás nutriendo esos deseos, cómo te estás exponiendo en lugar de absteniendo de esos deseos, cómo estás participando en lugar de no participar en esas influencias. Lo que esta primera acción nos llama a hacer, hermanos, es a
la vigilancia espiritual de nuestra alma. La vida cristiana, hermanos, es una vida de constante cuidado de nuestra alma. Y aquí es donde yo tengo una pregunta para nosotros en esta mañana. ¿A qué cosas te estás exponiendo que están moldeando los deseos de tu corazón? ¿Qué relaciones están debilitando o enfriando tu vida espiritual? ¿O qué pasiones descontroladas que aparentemente son inofensivas están guiando hoy tus decisiones? Hermanos, es que yo debo de decirte esto en esta mañana. Y es algo que me repito a mí mismo de la misma manera. Si esos deseos no se confrontan, se van a convertir en prácticas que van a endurecer nuestro corazón y van a desviarnos del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado las noticias hablando ahorita precisamente del conflicto del Medio Oriente, lo que la nación de Israel tiene como estrategia y como capacidad de defensa entre los enemigos? Ellos tienen un sistema de alarma nacional, que cuando un misil enemigo entra en su territorio, esta alarma suena para que todos los ciudadanos en Israel puedan resguardarse al oír la alarma, tengan el tiempo suficiente, y escúchame bien esto que voy a decir, y se abstengan de seguir ahí en su casa o en el edificio de su oficina o de su trabajo. Ellos no se quedan ahí, sino que corren al refugio, y de esta manera la nación de Israel cuida y ha tenido las menores bajas, aún incluso cuando un misil enemigo llega a entrar. Yo creo, hermanos, que muchos de nosotros en nuestras vidas, o mejor dicho, en todos nosotros como creyentes, el Señor siempre activa su alarma espiritual en nuestro corazón. Pero creo que algunos de nosotros, la alarma más fuerte que está sonando es la de nuestra satisfacción temporal o de nuestros planes de tener algo o de lograr algo en este mundo, y no estamos oyendo la alarma del Señor y su palabra. Tal vez otros escuchen la alarma, sí la están escuchando, pero piensan, bueno, nunca ha sido grave, nunca me ha pasado nada, nunca ha venido nada grave en mi vida. Esta pequeña lujuria que he tenido, que me he permitido, este pequeño acceso a internet, esta pequeña mentira que he dicho en mi trabajo, esta primera deshonestidad que tuve con mis jefes, ese anhelo personal de hacer lo que yo sentía en ese momento, nunca ha sido tan destructivo. Pero déjame decirte en esta mañana, hermano, que ese misil es real. Y ese misil va en camino. Y Dios te está llamando el día de hoy a abstenerte de esas pasiones. Probablemente en esta mañana. Esto es algo que tú tienes que considerar hoy. Y esto es no menos importante que el resto de las acciones que el apóstol Pedro va a decir. Hermanos, porque la vida del creyente no comienza de afuera hacia adentro. La vida del creyente comienza de adentro hacia afuera. Porque Dios produce nueva vida en nosotros, y el cuidado de nuestra alma va entonces a poder producir una clase de vida exterior que sea ejemplar para otros. Si esta mañana el Señor te está hablando, yo te quiero pedir algo antes incluso de que sigas escuchándome. Que tú tomes nota, no en tu cuaderno, pero recuerdes no salir de este lugar al final y orar en tu lugar. Y si es necesario orar con alguno de nosotros, que tú digas, pastor, ayúdame para poder pedirle al Señor que yo pueda abstenerme de esa pasión carnal que está destruyendo o que está por destruir mi alma. Y la manera de responder a esta realidad de guerra espiritual es fortaleciéndonos con la palabra y la comunión con su Espíritu. El apóstol Pablo lo decía de esta manera en Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Habrán de morir. Pero si por el Espíritu, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como creyentes y como su pueblo, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, hermanos, vamos a vivir, porque esa es la voluntad de Dios. Y esa es la manera más efectiva de abstenernos de la carne, que es andar en el Espíritu que ahora tenemos en nuestra vida
y que ese espíritu produce nuevos deseos en nosotros para caminar de acuerdo a su voluntad. Y al haber escuchado esto, entonces podemos pasar al versículo 12, que es la segunda acción que nos llama el apóstol Pedro. Mantengan, dice el versículo 12, entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Hermanos, Pedro pasa entonces de la vida interior del corazón a la vida visible del creyente en esta segunda acción. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Mantengan, permanezcan, perseveren en esta conducta. Y a mí me encanta saber lo que significa la palabra conducta en el original aquí en este texto. Hermanos, la palabra conducta significa el comportamiento continuo, la vida del día a día de una persona. Como cristianos, nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Nuestra vida interior sana y aferrada y firme en el Señor va a producir una clase de vida exterior ejemplar para poder glorificar a Dios y que otros le puedan glorificar. ¿Te das cuenta que esto que está llamando el apóstol Pedro no es un llamado a ciertos momentos de tu vida? Es un llamado para poder abordar la forma en que tú trabajes en tu oficina o en tu compañía, o en tu fábrica, en la industria que trabajes, la forma en que te relacionas con tu familia, la forma en que le hablas a otros y algo muy interesante también, la forma en cómo respondemos al conflicto y la forma en cómo respondemos a la injusticia de otros en nuestra vida. Porque a veces los creyentes, hermanos, nos volvemos tan radicales en nuestra búsqueda de justicia, siendo que hemos recibido gracia y no justicia de parte de Dios, que pensamos y exigimos muchas veces la justicia en la vida de otros y no les damos gracia, sabiendo que ni nosotros mismos cumplimos y hacemos todo de manera justa perfectamente. Los cristianos, hermanos, que están aquí recibiendo esta carta del apóstol Pedro, eran cristianos que enfrentaban acusaciones falsas. Los gentiles decían que estos cristianos eran malhechores porque no tenían sus propias costumbres, porque no le rendían culto al emperador como un dios. Entonces los gentiles decían, esos cristianos no confiamos en ellos, son como muy raros, adoran a un Dios que fue crucificado en una cruz. Y los acusaban de muchas cosas falsas. Y yo quiero recordarte en esta mañana, hermanos, ser seguidor de Jesús, ser parte del pueblo santo de Dios en cualquier época de la humanidad va a implicar que seamos malinterpretados y calumniados por otros. Quiero que estés consciente de eso porque a veces algunos de nosotros vivimos en ambientes tan cristianos o tan bien portados moralmente que las personas nos respetan. Pero si tú eres un seguidor de Cristo verdaderamente, tarde o temprano vas a ser malinterpretado, vas a ser calumniado. Y la respuesta de Pedro a esta calumnia falsa sobre estos creyentes, les dice Pedro, pero ustedes no van a responder con argumentos o defendiéndose. La respuesta adecuada es vivir una vida que refleje la belleza del Evangelio, porque luego dice en el versículo 12, por razón de las buenas obras de ustedes, no de los buenos argumentos, no de la buena defensa que tengas, de las buenas obras de ustedes, van a reflejar la belleza de Cristo. De hecho, hay una palabra en el versículo 12 muy interesante también, hermanos. Algunos de nosotros nos ponemos nerviosos con esa palabra. Después de la palabra conducta, dice que el apóstol Pedro dice que vivan o mantengan una conducta irreprochable. Parece como casi perfecta moralmente, como si nunca nos equivocáramos. Pero la palabra irreprochable, hermanos, está refiriéndose a un comportamiento, escucha bien,
de belleza, de atracción, de admiración y ejemplar para otros. No porque tú eres perfecto, no porque nunca te equivocas, sino porque tu carácter en humildad, en amor, en paciencia, hacen que otros aprecien y vean un atractivo del carácter de Dios en tu vida. Se vuelve tu vida atractiva, se vuelve tu vida bella. No es por tus conocimientos teológicos, no es por tu disciplina para venir y asistir a las reuniones de eventos religiosos de tu iglesia. Es porque tu vida está evidenciando la identidad que tú tienes en Cristo. Y se vuelve bella. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, se vuelve un olor fragante. Se ve a todas leguas, se huele la belleza de Cristo. Ahorita el pastor Carlos mencionó un pasaje en la oración pastoral, Mateo 5:16. Jesús lo dijo de una manera similar. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que los demás en el mundo vean nuestras buenas obras? Pues no es para que nos vean que somos mejores personas, no es para que vean en nosotros ciertas capacidades o perfecciones, porque nada de eso es así, sino dice Jesús, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Qué tremendo es esto, hermanos. Yo sé que tú has leído tal vez muchas veces este pasaje que coincide justamente con lo que Pedro está terminando de decir en el versículo 12. Que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Quiénes van a glorificar a su Padre? Gente que aún todavía no es parte del reino de Dios. Y así como decía el pastor Ale la semana pasada, los que antes no éramos pueblo, que ahora hemos sido hechos pueblo. ¿Cómo fue que tú veniste a Cristo, hermano? Yo estoy seguro que muchos de ustedes venían a Cristo no por escuchar un gran argumento del evangelio, no por escuchar a un gran predicador o pastor en un púlpito. Eso colaboró, claro que sí. Y tuviste que escuchar el evangelio para responder, pero seguramente muchos de nosotros vimos en alguien algo diferente, algo bello, algo que anhelamos, algo que necesitamos, algo que hizo doblar nuestro corazón y decir, yo voy a ir con esa persona, le voy a preguntar, ¿qué es lo que tú crees? ¿A qué Dios tú sirves? Y poder entonces nosotros, como lo hicimos nosotros, ellos glorificar a Dios. Y precisamente aquí es donde conecta el propósito en este primer punto. Nota las palabras en el versículo 12 que dice el apóstol Pedro. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Y aquí está el propósito. A fin, esta es la realidad de nuestro propósito. Dios está estimando nuestras vidas, nos ha salvado y nos ha dejado en este mundo, hermanos. ¿Saben para qué? Para mostrar la gloria de su poder a través de vasos de barro como nosotros, que reflejan cada vez más el glorioso carácter misericordioso de Dios en este mundo. Es como si tú fueras un pequeño espejo que una vez estuvo totalmente opaco y ahora está claro, y la gente puede ver a través de ti un reflejo de lo alto por medio de tu vida y de tu carácter. Esas personas, hermanos, que antes nunca habían pisado una iglesia, empiezan a ver señales del carácter de Dios a través de tu vida, viéndote al lado cuando te rodean. Yo quiero decirte que muchas personas nunca han leído la Biblia, pero observan la vida diaria tuya cuando tú estás al lado de ellos en el trabajo, en tu casa, en el vecindario, y ellos están dispuestos al verte a escuchar acerca del Jesús que nos transformó. La esposa de Billy Graham, Ruth Bell Graham, dijo una frase muy interesante. De hecho, la repetía varias veces según su biografía, y dice que esta frase la repetía, ella era una hija de misioneros en China, y esta es la frase que ella mencionaba. Un santo es alguien
que hace fácil a otros creer en Jesús. Un santo es alguien que hace fácil a otros creer en Jesús. ¿Cuántos santos hay aquí en esta mañana? ¿Haces fácil a otras personas que te rodean creer en Jesús, hermano? Solo tú puedes responder esa pregunta y Dios también. Pero para eso, hermanos, nos ha llamado el Señor. Para que otros perciban al Señor, a su palabra y a su evangelio, y eso abra la puerta para que entonces puedan escuchar la verdad del evangelio. Punto número 2. No solamente Pedro nos llama a vivir vidas ejemplares que cuidan de su alma y de su conducta, también Pedro, en este segundo punto, nos llama a vivir vidas en sujeción y libres para servir a los demás. Vidas en sujeción y libres para servir a los demás. Lee conmigo versículo 13 y vamos a leer hasta el 15. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Nuevamente, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, Pedro está introduciendo en este segundo punto una primera acción sumamente gloriosa, tan importante y tan desafiante para la vida de todos los creyentes. ¿Cuál es? La relación del creyente con las autoridades humanas. Y vamos a ser sinceros en esta mañana, hermanos. Cuando escuchamos la palabra sométanse, nuestro corazón normalmente no responde con un amén espontáneo y gozoso, ¿verdad? Cuando yo estaba leyendo sométanse, ¿qué sentiste en tu corazón? Sí, Señor, llévame, heme aquí. Sabemos que está bien, sabemos que es lo correcto. Pero también debemos de reconocer esto, hermanos. Nuestra cultura, escucha esto, nuestra cultura nos ha enseñado a ver la sumisión como una palabra denigrante, anticuada e incluso como una herramienta de abuso. ¿No es así? Y en cierto sentido, hermanos, muchas personas tienen razón al reaccionar así porque han habido quienes les han abusado y manipulado por medio de esa sumisión, ¿verdad? Pero lo que necesitamos nosotros en esta mañana y lo que Pedro nos está llamando no es a desechar la sumisión, sino todo lo contrario, a recuperar su significado bíblico, dándonos cuenta lo que significa verdaderamente este llamado a someternos. Significa la acción de colocarnos voluntariamente bajo la autoridad de otro. Nadie batallamos con ponernos bajo la autoridad de Dios, porque Dios es un Dios glorioso, poderoso, todopoderoso y soberano. Pero ¿qué tal poner nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros deseos y colocarla voluntariamente bajo la autoridad de otro? Ciertamente esta palabra no implica inferioridad, sino reconocer que Dios ha establecido ese orden en la creación. Dios mismo ha establecido autoridades para que este mundo funcione, para que la humanidad florezca. Pedro llama a los creyentes a someterse a toda institución humana, dice ahí el versículo 3. Toda institución humana. ¿A qué se refiere Pedro? Pues a toda esa clase de autoridades que hay en la sociedad, como por ejemplo en los negocios, en el trabajo, en lo laboral, o en la familia también. Y por supuesto en el gobierno civil, donde mayormente Pedro se está refiriendo. De hecho, quiero que notes que en los siguientes pasajes de la carta, eso es justamente lo que Pedro va a abordar. Después de este pasaje, Pedro va a abordar la relación entre un creyente y su jefe. Y luego va a abordar la relación de una esposa con su esposo no creyente. ¿Te das cuenta? Para Pedro es
sumamente importante cómo un creyente responde en sumisión a las autoridades humanas. Y yo recordarte esto, Pedro está escribiéndole a creyentes que están bajo el dominio y el gobierno de un emperador romano, tal vez el más sangriento de la historia, uno de los más sangrientos de la historia, que ciertamente no era un gobernante justo, ni moral, ni elegido democráticamente, ni tolerante de cualquier otra expresión de fe en la vida de los ciudadanos. Y esto es lo que Pedro les está diciendo a estos creyentes. Sométanse a Nerón, Pedro, al César, de verdad. El sistema político de ese entonces estaba lejos de ser perfecto, así como el nuestro. Tal vez el de ese tiempo mucho más. Y sin embargo, Pedro llama a los creyentes a vivir con esto, hermanos. Nótalo bien, incluso si lo puedes apuntar, con una actitud de sumisión y respeto voluntario, no obligado, voluntario hacia las autoridades. Y esto es algo muy importante porque la sujeción no depende de la calidad moral de quien gobierna esa autoridad. Lo voy a repetir, la sujeción no depende de la calidad moral del gobernante que tiene esa autoridad. A lo mejor te puede surgir la pregunta, ¿por qué deben los creyentes someterse a las autoridades humanas? Pedro mismo lo está diciendo en el versículo 13. Por causa del Señor. No porque tú estés de acuerdo en lo que los gobernantes o las autoridades digan, no porque sea lo más justo, no porque estén haciendo lo correcto, sino lo hacemos por causa del Señor. Y quiero decirte algo muy revelador, nuestro modelo, nuestro ejemplo de sumisión que nosotros tomamos, no está en el mundo, no está en las estructuras del mundo, está en nuestro Salvador Jesucristo. Jesús se humilló a sí mismo, siendo Dios mismo, y se hizo obediente al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero no solamente se sometió al Padre. Tú sabes muy bien, si has leído la historia de la vida de Jesús, que Jesús se sometió a Pilatos y a Herodes. Él no se rebeló contra ellos. Él les habló la verdad y les hizo ver lo que estaba pasando cuando ellos preguntaban. Pero él nunca tuvo una actitud de rebeldía contra ellos. ¿Por qué? Te puedes preguntar. Porque Jesús entendió que por encima de estos dos gobernantes injustos estaba Dios el Padre soberano gobernando arriba de ellos, y en Él descansó y en Él confió para sujetarse a su propósito redentor. Esta cita de este hombre consejero bíblico, Nathan Foster, quiero leerla contigo. Tal vez te va a ayudar a reconocer qué tanto de sumisión hay en tu vida o no, como creyente. Él dice, la sumisión es la disciplina espiritual que nos libera. ¿De qué nos libera, hermanos? De la carga permanente de siempre necesitar hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cuántos necesitamos ser libres de eso? Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Alguien dice amén? Yo soy el primero. Eso es un impulso de nuestra naturaleza caída. Y a veces, hermanos, justificamos nuestra rebelión, nuestra no sujeción. Es que eso no es algo justo. Es que no es algo correcto. No me parece. Te voy a leer de nuevo la cita. La sumisión es la disciplina espiritual que nos libera de la carga permanente de hacer las cosas a nuestra manera. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Y qué contrario al evangelio es ver cristianos más comprometidos con su propia manera de hacer las cosas que a la manera de Dios a través de sus autoridades. Muchas veces nuestra voluntad, nuestro bienestar, nuestra comodidad pesan más que el llamado a someternos a nuestras autoridades por causa del Señor.
Pero quiero decirles algo, aquí hay muchos de ustedes sentados, hermanos, que están bajo autoridades hoy, que son duras, que son injustas, que son difíciles, ya sea en lo civil, en tu trabajo, en lo familiar. A ustedes que están así, en esta situación, hermanos, yo quiero decirles esto. No dejes que tu propio deseo, no dejes que tu comodidad, no dejes que tu bienestar sean el criterio supremo que defina tu actitud hacia la autoridad. Cuando como creyentes escogemos, escucha bien esto, escogemos voluntariamente someternos, aunque no sea lo más conveniente para nosotros, ni lo más justo a nuestros ojos. ¿Sabes qué estamos modelando? Estamos modelando delante del mundo que Dios sigue siendo soberano sobre nuestra vida. Que no importa si hay cosas que puedan ser contrarias a nuestros criterios o decisiones, nosotros confiamos en el Dios que gobierna arriba de cualquier autoridad. ¿Cuál es el nombre que Dios le dio a Jesucristo, que el Padre le dio a Jesucristo? El nombre que es sobre todo nombre. Es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Él está arriba de tu jefe, Él está arriba de nuestro gobernante, presidente, gobernadora, presidenta, está arriba de el mayor juez que pueda estar ejerciendo o definiendo cosas en tu vida. Dios está reinando, y cuando tú voluntariamente dejas que tu actitud sea una actitud de respeto, no de rebelión, sino una actitud de sumisión, tú estás diciéndole al mundo, yo estoy confiando en mi Dios soberano. Hermanos, nuestra actitud hacia la autoridad revela nuestra confianza en Dios. Y sí, entendemos que hay obviamente gobiernos imperfectos o corruptos, injustos, pero aunque sean así, hermanos, el Señor ha determinado preservar el orden de la sociedad a través de establecer autoridades. Porque tener autoridades es mejor que no tenerlas. Es mejor que la anarquía. Yo quiero hacer una aclaración aquí. Esto no significa obediencia ciega. La Biblia también enseña que cuando una autoridad exige algo que contradice la voluntad de Dios y nos lleva a pecar contra Él, entonces debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero en todo lo demás, que es la gran mayoría de las veces, hermanos, mientras el mundo responde con ira, con desprecio, con crítica, con rebeldía, los creyentes respondemos con una actitud diferente, una actitud de confianza en la soberanía del Señor y de oración por las autoridades para que sus decisiones sean y reflejen la justicia y la bondad de Dios. Hermanos, nuestra fe refleja y se evidencia en la manera que respondemos a la autoridad. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estás hablando de la autoridad? Cualquiera que tengas tú en tu vida, en el ámbito civil, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. ¿En qué manera te sujetas a tus autoridades? ¿En qué manera reaccionas cuando no estás de acuerdo? Hermanos, si nosotros viviéramos a la luz de este principio y esta acción que nos llama Pedro, las redes sociales de los cristianos serían sumamente saludables, sumamente bellas. Las conversaciones en el trabajo, las conversaciones en la casa, las conversaciones con los vecinos estarían enmarcadas de otra manera. El Señor nos llama a vivir de una manera que los demás puedan enmudecer debido a la ignorancia que tienen del Dios revelado en la Escritura, del Dios al que servimos, del Dios misericordioso que nos ha llamado a ser su pueblo. ¿Y por qué importa mucho esto, verdad? Bueno, el versículo 15 mismo, Pedro está diciendo porque al hacer esto,
Esto es la voluntad de Dios. Nada más importante que eso, ¿verdad? Si tú quieres una razón, ¿verdad? ¿Por qué, pastor, debemos de someternos a las autoridades? Bueno, Pedro dice así algo bien sencillo para empezar. Porque esto es la voluntad de Dios. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Que haciendo el bien, nosotros hagamos enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Qué glorioso, hermanos, es anunciar las virtudes y las excelencias del Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, cuando nuestras buenas obras empiezan a alumbrar y empiezan a disipar todas aquellas cosas que las personas que nos rodean no conocen de Dios, ignoran de Dios, ignoran de su palabra, ignoran del carácter misericordioso y glorioso de Jesús. Pero cuando ven nuestras vidas de esta forma, en sumisión y respeto, dice la Biblia que esta es la voluntad de Dios, porque eso va a hacer que haya una proclamación de la verdad y un enmudecimiento de la mentira, un enmudecimiento del engaño. Yo estoy seguro que tú estás bien interesado en que tu jefe o tu compañero de trabajo conozca de Cristo, que tu papá, que tu hijo, que tu hija conozcan de Cristo. Y a veces pensamos en las diferentes maneras y estrategias de poder hacer esto una realidad. Y nos olvidamos que es el Señor el que salva, pero también nos ha llamado a nosotros con una muy buena claridad de cuál es su voluntad cuando nosotros estamos con personas que no le conocen. Dice el Señor, mira, cuando tú te sometes, cuando tú vives de esta manera en respeto a las autoridades, las que tengas, le estás diciendo a los demás que te ven que hay un Dios que gobierna tu vida y que ellos van a callar. Y entonces van a decir, yo quiero escuchar la verdad que Él me tiene que hablar. Yo quiero escuchar la verdad de ese Dios que gobierna su vida. Y por último, hermanos, versículos 16 y 17 nos muestra el apóstol Pedro un último llamado a la acción. Honrar a todos en nuestra libertad. Honrar a todos en nuestra libertad. Lee conmigo el versículo 16 y 17. Anden como libres. Pedro les dice, ustedes son libres, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como lo que son. ¿Qué somos, hermanos? Siervos de Dios. Somos libres, pero esa libertad nos ha llevado a esclavizarnos, déjenme decirlo de esta manera, al Señor. Vivir para Él, vivir como sus siervos es la verdadera libertad. Parece algo contradictorio, pero el Señor habla a través de la vida de Pedro, a través de las palabras de Pedro, nos está revelando muy importante. Un cristiano vive en verdadera libertad, en verdadera plenitud, en verdadero gozo cuando emplea su libertad para servir a Dios. Y versículo 17, servir a otros. Versículo 17 dice, honren a ¿cuántos, hermanos? Híjole, nos la puso bien amplia el Señor, ¿verdad? O no está difícil si nosotros vivimos usando nuestra libertad como siervos de Él. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios. Y termina de una manera muy interesante. Vuelve al gobernador, vuelve al emperador. No nada más sométanse al emperador, sino dice, honrenlo. ¡Wow! Honra, en palabras de nuestro contexto actual, no nada más te sometas al gobernante de tu no favorito partido político, sino honralo. ¡Wow! Tú y yo tenemos, si somos de Ciudad Juárez, un presidente municipal, una gobernadora del estado y una presidenta de la República. El Señor nos está llamando el día de hoy que más que cualquier otra actitud que el mundo tiene para con sus gobernantes, podamos nosotros someternos y honrarlos.
Yo soy contador de profesión y estudié la carrera de contabilidad en mi juventud. Yo te puedo decir, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas relacionadas con los impuestos, pero eso no me hace dejar de pagarlos. ¿Cuántos dicen amén? No nada más pagues tus impuestos, honra a ese gobernante, si es del Estado, el predial que estás pagando, la tenencia que estás pagando. Y sí, bueno, pues no estoy como del todo de acuerdo en esto y en lo otro, pero mi actitud es, yo me someto, Señor, dame lo necesario para poder cumplir con el gobierno y poder honrarlo. Y déjame decirte que esto Jesús mismo lo hizo. Cuando le preguntaron que si él y sus discípulos eran llamados a pagar impuestos al César, ¿tú recuerdas ese pasaje? ¿Qué dice Jesús? Da del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y sabes de dónde el Señor, o mejor dicho, sabes cómo el Señor respondió en lo práctico? Después de decir eso, el Señor le manda a uno de sus discípulos para proveer lo suficiente para pagar el tributo al César. Jesús estaba pagando impuestos, hermanos. Yo estoy seguro que él no estaba de acuerdo con muchas cosas. En desacuerdo estaba, pero su actitud siempre fue respeto, sumisión. Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Por eso él puede decirnos a través de Pedro, honren a todos. No hay nadie, hermanos, que escape de ese alcance en donde tú y yo podamos honrar a todos, hermanos. Pero también dice amen a los hermanos. Y aquí Pedro se refiere específicamente a la comunidad local del cuerpo de Cristo, a la iglesia local, a la familia de Dios, a nosotros. Hermanos, la iglesia debe ser un lugar donde el amor sea una evidencia visible, donde se exprese de muchas formas. Por ejemplo, dándonos un cuidado mutuo, no exigiendo recibirlo solamente. ¿Escuchaste? Dándonos un cuidado mutuo, no exigiendo recibirlo solamente. Una comunidad donde buscamos las maneras de cómo servir a otros, no quejándonos o criticando porque alguien no nos ha servido de la manera que esperábamos en la iglesia. Una comunidad donde los creyentes aman expresando apoyos a otros en sus dificultades y sufrimientos, no personas que medimos y observamos críticamente la falta de apoyo que otros no brindan. Somos una comunidad de creyentes marcada por ese amor y eso puede ser una evidencia visible de la obra de Dios. Eso es lo que nos dicen los pastores que vienen a la conferencia de fieles a su llamado. No nos ha impactado la predicación, no nos impactó tanto los predicadores invitados, la música, los talleres. Ellos nos dicen, nos ha impactado el amor visible entre los miembros de la iglesia que sirven de esta manera a nosotros. ¿Te das cuenta que Dios nos está impulsando, nos está empujando a vivir de una manera que refleje su propia gloria a todos? No nada más a los que no le conocen, sino a todos y en especial a nuestros hermanos en la iglesia. Quiero recordarte con esto, hermano. Dice, teman a Dios. Tememos a Dios los creyentes, porque en última instancia nuestra lealtad no está en las autoridades, nuestra lealtad está en Dios. Tememos al Señor. Si un día, hermanos, el gobierno, nuestras autoridades dicen hay que pagar más impuestos o las asociaciones religiosas van a pagar impuestos, nosotros estaremos pidiéndole al Señor que haga su voluntad, pero buscaremos aplicar este principio, honrar a nuestras autoridades, no empezar a criticar, no empezar a rebelarnos, sino decir, Señor, tú eres soberano, tú has establecido estas autoridades. Pero si un día las autoridades nos exigen a nosotros no
predicar de acuerdo a la palabra, porque eso ofende la ideología de género, nosotros responderemos a nuestras autoridades con respeto y con consideración. Es necesario obedecer a Dios antes de los hombres. Si en nuestra escuela que tenemos aquí al lado, un día nos dicen, si siguen enseñando el modelo bíblico de la humanidad, que es un hombre y una mujer, en lugar de la ideología de género, les vamos a quitar el registro. Nuestra respuesta será la misma. Señor, confiamos en tu soberanía, pero tú nos llamaste a predicar tu palabra, a enseñar tu palabra. Y si se pierde el registro, pues no será la última escuela que lo pierda, pero sí seremos, hermanos, los que somos llamados a buscar reflejar la gloria de Dios siendo fieles a Él. ¿Cómo el Señor te está llamando a ti en esta mañana a vivir esa vida, hermano? A vivir la vida que Cristo reflejó en su obra redentora. Dice la Biblia que Cristo Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, obediente a Dios y sujeto a sus autoridades. Autoridades que terminaron crucificándolo. Pero el propósito de Dios redentor se cumplió y el Señor reveló su evangelio para que su iglesia pudiera ser parte de su familia. ¿Cómo vamos a responder, hermanos, en esta mañana? Diciéndole al Señor lo que cantábamos hace un rato. Señor, queremos reflejar tu gloria, viviendo vidas ejemplares y viviendo vidas sujetas a las autoridades. Y te voy a dar oportunidad para que ores junto conmigo para poder responder al Señor en este mensaje. Cierra tus ojos.